Muy buenas tardes y bienvenidos a esta tercera parte sobre los testimonios de los padres educadores. En esta oportunidad hablaremos sobre los estilos de aprendizaje, así que bienvenidos y continuemos. Para dar inicio a estos testimonios, iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cuál es el estilo de aprendizaje de su hijo? Bueno, Ana aprende de una manera audiovisual. Por lo tanto, hacemos uso en nuestra clase de videos, películas, libros con muchas imágenes que refuercen lo que estamos en ese momento le estamos enseñando. Bueno, a él le encanta leer. Él es un lector y él aprende jugando, aprende dibujando, aprende lo que su papá le instruye. Normalmente lo adopta para su vida inmediatamente. Su papá y su mamá son instrumentos para el aprendizaje de Samuel. Bueno, como tengo 4 hijas, cada una pues es diferente, entonces empiezo de mayor a menor. Yo realmente aprendí de este tema como ya cuando llevaba 2 o un poquito más, 2 años de educar en casa. Digamos que no era algo que yo supiera, tuviera como mucha conciencia. Tal vez uno, pues estando con ellos en la interacción, va como observando, pero no con esa conciencia y tener ese conocimiento tan claro. Entonces, una vez tuve conocimiento, ya está uno más alerta, y entonces en eso, observando, veo en mi hija mayor, en Valeria, que actualmente tiene 15 años, pero digamos que cuando yo empecé como a mirar eso, ya tenía unos 9 añitos más o menos, y observo que en todo se mantiene eso. Ella tiene su estilo de aprendizaje que más prima en ella, es muy auditiva. Ella lo que escucha es lo que más se retiene mucho por lo que escucha. Ella puede estar escuchando una clase, un documental, y escuchándolo hablar, y entiende muchísimo, aprende bastante así por escuchar. Mi hija también visual, digamos, ella, pero el que veo que predomina y que se le facilita, ella puede escuchar una instrucción, algo, sin ver cómo se hace algo, pero está escuchando la instrucción y lo aprende así, fácilmente. Mi segunda hija, Lucía, ella sí es claramente kinestésica. Ella aprende por la experiencia, tocando, manipulando, interactuando con las cosas en la experiencia viva. Impresionante. Por eso, digamos, también con ella me costó al comienzo, y como que tendió su aprendizaje a ser más lento, pero era como que mientras yo llegué a veces a pensar si tenía como alguna dificultad de aprendizaje, porque veía, pero como realmente el modelo educativo en los colegios normalmente está muy guiado al aprendizaje visual, auditivo, básico sobre todo. Entonces, esa parte kinestésica no, y se tiende como a pensar que los niños o son hiperactivos o como que no, o de pronto como no se les está dando ese estímulo, el aprendizaje no va al ritmo que quieren. Entonces no es algo que esté como muy mucha conciencia y se ayude, pero pues digamos que ya empecé a ser más consciente y me di cuenta que claramente ella aprendía mucho y mucho más rápido de esa manera. Mi tercera hija, Emma, ella es muy visual, su modo de aprendizaje es muy visual. Ya lo que ve lo retiene, lo que ve en la imagen se le queda. Entonces ella, digamos, si ella está escuchando, no mucho, se desconcentra, no es tan fácil lo que uno le va, tú le estás explicando en una clase así, solo con lo que escucha se dispersa muchísimo y no, entonces todo tiene que ser muy visual. Pues también sumando que ya tiene una discapacidad, entonces también en lo que ella ha ido estudiando y aprendiendo de su discapacidad del síndrome de Down, ellos normalmente tienen esa
esa tendencia de aprendizaje, el aprendizaje visual, es algo que caracteriza prácticamente que la mayoría de las personas con síndrome de Down. Les parece lo que entra visualmente, el cerebro retiene más toda esa información, esas imágenes, para que ellos las puedan procesar mejor. Entonces digamos que también en ella es claramente el aprendizaje visual. Y mi última hija, Ana, ella también desde chiquitica me di cuenta y la sigue manteniendo que su aprendizaje, el que más prima, porque también digamos tiene de otros, pero lo que más prima es como Valeria, el aprendizaje auditivo, ¿sí? Ella tiene esa facilidad de que solo con escuchar, no necesita estar viendo, no necesita estar manipulando, pero escucha y aprende rapidísimo, absorbe por lo que escucha muchísimo. Bueno, yo creo que como papás, en esta forma de aprender de los niños, es como ayudarles a facilitar, ¿no? No para que, vuelvo lo digo, no para que sea algo cargoso para ellos de que, ay, esto no, sino que sea algo como de facilitarles a ellos, es facilitarles a ellos de poder llegar a ese conocimiento a través de otras cosas, ¿no? Habrán cosas que son vivenciales. Bueno, el aprendizaje de mi hijo se ha desarrollado bíblicamente, académicamente, porque hay temas específicos, hay un tema que se da diariamente en cada área, pero también en la práctica. Mi hijo ha aprendido mucho en la práctica, o sea que si, digamos, podemos no solamente estar ahí terminando la clase, si vamos, digamos, a la cocina, ahí le voy enseñando lo que es mezclas, sí, digamos, lo que es ahorita que le está enseñando química. Bueno, vamos a mirar la mezcla que se hizo acá, si hacemos esta mezcla con la sal, con el azúcar que tenemos, y vamos, digamos, un ejemplo, a la cocina. Pero digamos, estamos haciendo, digamos, algo de aquí de cortes, para arreglar nuestras casas, pues utilizamos el metro y le estamos enseñando al niño, mira, esto es lo que te enseñaron en la clase. Entonces vamos a la práctica. Me gusta también sacar al niño, digamos, a donde hay, digamos, si vamos para una parte donde hay gallinas, hay animales y todo, de dónde procede la leche, de dónde proceden los alimentos, por qué es necesario, de dónde es donde se cultiva, qué se cultiva, cómo se llama esta planta y todo. Entonces hemos podido ir a muchas partes donde él físicamente no solamente trabaja en el cuaderno, sino físicamente vamos a sitios donde él puede tocar y puede ver un desarrollo de una planta y algo así. Entonces de esa manera es el desarrollo de aprendizaje también en la práctica. Siguiente pregunta. ¿Cómo ha facilitado en la enseñanza el saber el estilo de aprendizaje de su hijo? Pues bueno, facilita porque ya no está uno como en un principio, cuando uno no llevaba como el saber exactamente, ¿sí? Cómo es que la niña que se le dificulta, cómo es que aprende. Muchas veces uno puede caer en crisis, muchas veces esa ansiedad de por qué no entiende, yo mismo no entiendo, ¿sí? Pero pues como conociendo un poquito ya cómo aprende, ella misma sabiendo cómo aprende, hablando en este caso de la grande, ¿sí? Y ella misma ya va mediando, ¿sí?, sus tiempos, ella misma ya va organizándose, ella misma es la que va dándose cuenta, uy, no, aquí no estoy entendiendo, me toca parar, ¿sí? Entonces no estamos como en esa crisis, no estamos como en esa incertidumbre de ahora qué hacemos, sino que de verdad el Señor
aún en medio de eso, aún en medio de que uno quiere glorificar al Señor, cuando está esa incertidumbre y esa crisis, se sale uno del Señor, ¿sí? Porque, ¿qué hacemos, sí? Pero pues ahí, pues, podemos como con más tranquilidad acudir al Señor. Señor, ayúdanos porque ya llegamos al punto donde no entendemos, ¿sí? Ella misma ya va como pudiendo depender del Señor en esos momentos. Entonces, y aún en los momentos donde entiende, ¿sí? Aún en los momentos donde fluye el aprendizaje, ¿sí? Ella ya ha ido sabiendo, entendiendo que definitivamente si el Señor no es el que le ayuda, pues no. Con el pequeño, pues bueno, y ya son cosas como más de manejar, porque aunque se sabe su estilo de aprendizaje y todo, bueno, hay otras cosas que se tienen que manejar con él, que lo decía en la pregunta anterior, ¿no? No, y que de todos modos esto no, pienso que no ha sido cargoso, digamos, porque ha sido de no solamente llenarse de conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, y conocimiento, y que el propósito de uno sea llenar, que los niños tengan conocimiento y conocimiento de cosas, de temas, sino la idea es que pues a través de ese ver cómo se están aprendiendo, como que ya es orientarlos para que ese conocimiento se vuelva rico, gratificante, porque dice, ay, qué bonito, entonces surgen muchas preguntas y preguntas y preguntas y preguntas y preguntas que aún de pronto uno no puede responder, pero que aún por ese estilo y esa forma de querer escudriñar, de querer saber varias cosas, entonces los llevan, yo digo que los llevan a ambos, porque los han llevado a ambos, a que ellos puedan averiguarlo también a través de otras cosas, ¿no? De otras cosas, y aún de la misma vivencia personal, los ha llevado a descubrir varias cosas, ¿no? Para precisamente enseñarles, pues ha sido valioso, ha sido importante tener ya esa conciencia para uno dirigirles de manera más efectiva sus actividades. Si yo ya sé que Valeria aprende mejor por lo que escucha, entonces sé que ella perfectamente, yo le puedo dar una clase, puedo ponerle algún digamos video documental, algo que sea por ese canal, y lo va a retener mucho más. Igual, eso cuando era un poco más pequeña. Hoy en día también el aprendizaje, pues por la edad y por estar ya en bachillerato, de todas maneras en este momento el aprendizaje de ella es mucho más visual todo el tiempo de actividades, porque lo está trabajando con libros de texto que tienen, pues es lectura, ¿sí? Entonces la lectura entra visualmente y ella está ahí concentrada leyendo, aunque ella también en eso, o sea, ella, digamos, sus dos maneras de aprendizaje más fuertes es de la parte auditiva y visual también. Entonces por la lectura ella aprende muchísimo, es otra manera. Entonces digamos que también sé que ella, yo le puedo poner lectura sin que uno esté como ahí intentándole explicar, ¿sí? Y va a entender con facilidad. Entonces digamos con ella, y de todas maneras está el material y todo está muy diseñado para eso, ¿no? Va a ser básicamente lecturas. Hoy en día ya es poca clase lo que ella, digamos, recibe, sino es un aprendizaje mucho más autodidacta, con un material que le está pues brindando como todos los elementos, herramientas que necesita. Pero sí es importante, porque digamos, si uno empieza a detectar alguna dificultad sí que tenga, pues uno ya tiene el recurso. Bueno, tal vez si lo hago con un recurso auditivo, algo que le ayude, le favorezca, porque de pronto con la lectura algo, entonces le va a estimular, ¿sí? Entonces ya uno sabe a qué acudir para poderle como ayudar con los problemas que tenga en cierto aprendizaje en algún momento. En cuanto a Lucía, para mí, por ejemplo, fue muy importante, por lo que comentaba en la pregunta anterior, muy importante saber que existía ese modo de aprendizaje kinestésico, porque es como el que se sale un poquito, ¿no?, de lo que está normalmente se conoce. Entonces fue muy importante, porque eso en momentos como críticos de ella del aprendizaje, que yo veía que no, pero ¿por qué no coge tomar, presentarle actividades lúdicas que tuviera ella como
como sentirse en la experiencia, ¿sí? Para trabajar e interiorizar los conceptos, pero verlos como vívidos, como reales, y que ella no estuviera tanto tiempo sentada, sino que ella se moviera, interactuara con las cosas, se podía concentrar muy bien y aprendía rápidamente, se le fijaba el concepto. Y hoy en día, que ya está en bachillerato, en séptimo, digamos que ya la manera de ella aprender ahorita normalmente, también como mi hija mayor, es pues a través de material, pues mucha lectura, sobre todo lectura, pero pues digamos en esa etapa como crítica fue muy importante. Y lo mismo, cuando hay alguna dificultad que yo observo, entonces ya acudo. Hoy en día ya no nos pasa mucho, ya también ella por lectura, pero digamos sí le pasa que sí, de todas maneras la lectura, la diferencia de mi hija mayor, como no es su canal así principal de aprendizaje, toca más poco, se cansa, en algún punto lleva la lectura, se concentra y llega a ese punto en que ya y empieza a buscar algo concreto, algo que coger. Entonces con el lápiz empieza a hacer dibujitos alrededor, tiene que estar como en un movimiento, algo como que llega, estoy cogiendo, lo estoy manipulando, algo entonces uno empieza a ver y uno dice, aquí ya lo que va a hacer de aquí para adelante no le va a entrar igual. Entonces digamos que diseño, ¿a qué me sirve? Que le diseño a ella tiempos diferentes para que, digamos, tiene una hora de español, entonces bueno, no le voy a trabajar toda esta lectura larga porque sé que no va, entonces le divido, haces 20 minuticos de esta lectura, algo que le implique cambiar, ¿sí? La dinámica. Entonces ahora esto escribe, dibuje, algo que tenga que usar colores, ¿sí? De diferentes colores, como que le lleve a ella a estar más activa en su proceso de aprendizaje. Eso me ha ayudado. Entonces le organizo diferente el tiempo de una misma materia, pero para que desarrollando una misma materia esté haciendo cambios de actividad dentro de la misma materia para que logre su ahorita. Eso me ha ayudado a conocerlo de parte de ella, ¿sí? Lo mismo para mi hija Emita, que es con la que, digamos, por la discapacidad que demanda que uno esté más ahí pendiente, activo, moviéndola, que haga las cositas, ha sido muy muy importante, porque digamos uno ya todo lo que le presenta es muy visual, en cosas, formatos grandes, atractivos, con todo y todo no le utilizo mucho videos, porque un tiempo sí veía que sí, digamos, lograba estar atenta, pero sí no le favorece, por ejemplo, los videos, aunque es algo visual, sí retiene, pero lo que vi y que estoy trabajando en eso, que le pasaba con los videos, es que en el video el aprendizaje es más pasivo. O sea, si bien es visual, entra por un canal visual y atrae la atención, pero para la actividad cerebral, ¿sí? La parte cognitiva, neurológica, es pasivo, que estoy recibiendo, no tengo que hacer nada realmente, todo es el estímulo que viene de afuera y no me requiere pensar tanto, no me requiere, sí, entonces digamos que lo equilibro, ¿sí? No le presento, voy a presentarle este tema y un video. No, me di cuenta que cuando eso ya quiere más video, pero entonces no quiere hacer mucho. Ya cuando le toca, bueno, ahora vamos a escribir, ahora vamos a dibujar, ahora vamos a todo lo que le requiere ya, que ella sea activa y se mueva y use las manos y no quiero, ya se empereza. Entonces lo que utilizo como material visual para ella son cosas concretas, digamos, figuras, papeles con colores, y entonces le vamos a hacer, sí, en lugar de presentarle, digamos, tanto texto, le utilizo más las imágenes para que ella vea un concepto, ¿sí? Entonces en lugar de escribir la palabra cuadrado, está el cuadrado, que lo vea, ¿sí? Ese tipo de ayudas visuales son a las que yo acudo para el aprendizaje, más que por videos. No, para ella no ha sido algo como muy bueno, toca tenerle un límite, pero sí me ayuda mucho a diseñarle las actividades para que sea más eficaz todo su aprendizaje. Y con Anita, la menor, pues también a temprana edad ya poder identificar eso ha sido muy bueno,
porque ya uno lo aprovecha desde más temprana edad. Entonces, digamos que el ritmo de aprendizaje de Ana, a diferencia de mis otras hijas, ha sido mucho más rápido, pero porque uno también ya tiene ese conocimiento y se lo puede ir desarrollando. Entonces, yo sé que, por ejemplo, a veces como se me dificulta, y eso ha sido muy bueno porque como se me dificulta, porque son 4 niñas, como estar al tiempo y dedicarles como tiempos así de harto tiempo a cada una es difícil, uno está un poquito con ella hasta aquí como observando. Entonces me ha servido a Ana ahí a la par conmigo, ella de lo que escucha precisamente que yo le voy enseñando a otras, ella va recibiendo, entonces yo digamos que digo, yo sé que cositas que yo estoy hablando, explicando, de pronto sin que ella se cuenta, pero yo sí tengo la intención adentro de estoy enseñando, yo sé que eso ella lo va a aprender. O si no tengo el tiempito de sentarme mucho con ella, algo, yo ya sé que ella va a aprender mucho por lo que yo le digo, ese canal auditivo. Entonces yo voy a aprovechar este espacio que no me puedo sentar mucho, quietarme con ella, ven, cojamos el librito, el cuaderno, ¿sí? Pero entonces yo le voy enseñando, me voy moviendo, pero yo la tengo ahí y le voy enseñando, le voy contando y le voy enseñando con mis palabras, y ella aprende mucho y hace preguntas y yo le puedo ir enseñando y enseñando, pero estoy de pronto haciendo otras cositas, pero sé que le estoy enseñando cantidad de cosas y ella sí las está aprendiendo por su canal auditivo. Entonces ha sido también muy bueno, un recurso maravilloso con ella, también saber eso, porque digo, puedo aprovechar eso también a favor de los tiempos y pues para que ella se vea beneficiar. Eso es, digamos, como lo que la experiencia al respecto de los modos de aprendizaje en nuestra familia. Bueno, él se ha desarrollado porque, digamos, como lo decía, ese aprendizaje no solamente queda en un cuaderno, sino queda en su vida y en su mente y en la práctica. También he podido ver que ha estado muy, digamos, avanzadito en matemáticas, porque, digamos, yo he trabajado en almacenes y pues he tenido a mi hijo ahí. Entonces, él aprendió mucho lo que es la matemática, porque él se daba cuenta, bueno, me decían cuánto, él la cuenta. Entonces, el niño rápidamente, él estaba al pie mío y él decía, mami, es tanto, suma muy rápido y realiza problemas muy rápidos en matemáticas, porque aprendió ese aprendizaje en la práctica. Eso me ayudó a facilitar la enseñanza de no solo copie, haga, sino de indagar, de estudiar, meditar y de desarrollarlo en una práctica. Creo que la práctica lo facilita todo. Pregunta número 7. ¿Cómo ha facilitado en la enseñanza el saber el estilo de aprendizaje de su hijo? Mucho. Samuel es un niño muy dinámico, didáctico. Cuando se le enseña de forma de pararse en un tablero y explicarle algo 30 minutos, él ya para él es muy difícil tomarlo de esa forma. Por lo tanto, la forma dinámica, desde que era chiquito, él, como mamá, me tocaba tirarme al piso, jugar con él, siempre el ponerme a la altura de él, con sus manitas, todo, colorear. Que, digamos, no lo cargamos de trabajo que a nosotros de pronto nos parece, o como lo aprendemos nosotros en nuestro tiempo, sino que dependemos más de la guía o de la gracia de Dios, quien forma a Ana para enseñarle de acuerdo a sus capacidades y talentos que Dios le dio. Un ejemplo, ella ama el arte y la biología. Por eso entonces trabajamos o nos enfocamos más en estas 2 materias que tanto a ella le gusta.